Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de operaciones con conjuntos que corresponde a la semana número 8. A ver, la semana pasada hemos hecho el tema de conjuntos. ¿Y qué hablamos en esa clase? Hablamos sobre qué es un conjunto, los tipos de conjuntos, ¿no? Y ahí estuvimos determinando, por ejemplo, conjunto potencia y todo lo demás. Ahora, profe, pero operaciones con conjuntos, ¿qué es? Vamos a darles un ejemplo. Los números, por ejemplo, se dividen en tipos también, ¿no? Que son los naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las operaciones con conjuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque los números también tienen operaciones, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y en las operaciones con conjuntos es lo mismo. También existe, digamos, la unión, la intersección, la diferencia simétrica. Entonces, vamos a aprender eso el día de hoy. Probablemente ya sepan ese tipo de operaciones, pero vamos a aprender y a mejorar ese conocimiento que quizás ya conocen. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A efectuar las operaciones entre conjuntos. Vamos a evaluar regiones sombreadas utilizando las operaciones entre conjuntos. Ya vamos a usar el diagrama de Venn. Y por último, resolver problemas de contexto real sobre grupos de personas que utilicen las operaciones entre conjuntos. Porque, a ver, conjuntos es muy usado, aunque no lo crean, ¿eh? Se usa para determinar muchas cosas, ¿no? Y relacionarlas. Entonces es bueno interpretar las gráficas. Entonces comencemos. Profe, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las operaciones con conjuntos? A ver, vamos a comenzar hablando con la primera operación que es la más famosa y conocida, que es la unión o reunión, que es lo mismo. ¿Y cómo yo identifico la unión? Fácil, con una U. Cuando te ponen A, U, B, ¿qué significa? Que el conjunto A está unido con el conjunto B. Ahora, también tiene una igualdad o es idéntico, se puede decir, ¿no? Eso significa eso, ¿ya? Igual, ¿está bien? A P o Q. P o Q que es en lógica, unión también, ¿no? Cuando tú usas el O, es unión. Entonces, en lógica, significa así. Ahora, entonces, ¿qué significa A unión B? Que X tal que X pertenece a o X pertenece a B. Entonces, hay tres tipos de conjuntos, ¿no? El primer conjunto son los conjuntos disjuntos, cuando A y B no están juntos, o sea, están separados. Y en este caso, profe, ¿cómo es la A unión B? Los dos pintados. ¿Se dan cuenta por qué? Porque los dos forman parte del conjunto unión, ya que es la suma, por así decirlo, ¿no? O la unión de esos conjuntos, a pesar de que están separados, ya que es el conjunto A unión B. ¿Cómo se representaría cuando están intersectados? O sea, cuando tienen en común. Cuando están así cruzaditos, ¿qué significa? Que hay elementos que tienen en común. En este caso no tenían elemento en común, por eso se le llama disjuntos. En este caso, en cambio, sí. Por lo tanto, hay elementos en común. Por lo tanto, la unión, ¿cómo va a ser? Pintado todo de esta manera, obviamente. Y por último, tenemos el tipo de conjunto cuando uno está dentro de otro. O sea, el conjunto B está dentro del conjunto A. En este caso, ¿cómo se llama? Que el conjunto B está incluido en A. ¿Y eso qué significa? Que A unión B va a ser el conjunto A. ¿Por qué? Porque si A está, o mejor dicho, A toma B, ¿no? Porque A aborda B en su totalidad. Si yo digo A unión B y yo lo pinto la unión, básicamente, ¿qué estoy pintando? A. ¿No es así? Entonces sería ilógico poner A unión B, si no mejor lo pongo A. Entonces hay tres tipos de conjuntos para el caso de la unión. Ahora, para la intersección, son lo mismo. Vamos a hablar de disjuntos, cuando hay intersección, y cuando está uno incluido dentro de otro. Entonces, vamos a la intersección. ¿Cómo sería? Cuando hablamos de intersección, es los elementos en común. ¿Y cómo se representa? Con el A, con el B, se pone como una N, ¿no? Como la U volteada. Entonces, la intersección es de esta manera se representa, como una U volteada, ¿no? Y también, si tú lo quieres ver como lógica, ¿no? Lógica es un tema de lógica proposicional, sería P y Q, ¿no es así? Entonces se puede identificar de esa manera. Ahora, cuando decimos A intersección B, ¿qué significa? Que X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos que hay una relación de similitud, o sea, lo que tienen en común los conjuntos. Pero cuando son disjuntos, o cuando están separados, no tienen nada en común, ¿o sí? No, porque están conjuntos separados. Por lo tanto, como no hay nada en común, ¿cuál es su intersección?
el vacío, ¿no? El conjunto vacío sería lo que lo representa. Y cuando tienen, o bueno, cuando están intersectados, ¿no? O cuando tienen puntos en común, la intersección es evidente, ¿no? Porque la intersección es lo que tienen en común, o sea, sería lo de acá, obviamente. Entonces, cuando los conjuntos se intersectan, ¿qué se le llama? Su intersección pintadita sería lo del medio. Y en el caso, cuando uno está incluido dentro de otro, si yo te digo A intersección B, como B está incluido dentro de A, es fácil reconocer que lo que tienen en común A y B, que es el conjunto B, o sea, lo que está dentro, evidentemente. Entonces no se olviden, la unión es la unión de los elementos de A y B, y la intersección son los valores en común o los elementos en común o la sección en común, ¿no? Que se dan cuenta que se puede hacer gráficamente. Ahora, vamos al siguiente. Ya hemos hablado de la unión y la intersección. Ahora es hora de hablar de la diferencia. En el caso de la diferencia, hay que tener mucho cuidado. Porque, a ver, la diferencia es una resta, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo 5 menos 2 es igual a 3. Ya, profe, ya lo sé. Pero esta operación de resta o diferencia, ¿qué significa? Que este menos, ¿qué estás haciendo? El 2 le estás quitando a 5. ¿No es así? ¿Qué le estás quitando? Dos elementos. Como le quitas 2, ¿qué te queda? 3. Entonces, así es la lógica de la diferencia en conjuntos. Es la misma lógica. Cuando te digan A menos B, ¿qué significa? X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. O sea que tú le vas a quitar a ¿qué cosa? Todos los elementos de B. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los elementos que tengan en común A y B, ¿no? El B le quita todo y el A se queda con lo que le sobra. O sea, vamos al primer ejemplo, que son los conjuntos disjuntos. En este caso, como no tienen nada en común, ¿qué significa? Que A menos B va a ser igual a A. ¿Por qué? ¿Porque B le puede quitar algo? No, porque no tienen nada en común. Por lo tanto, la diferencia va a ser solamente A. O sea, A queda intacto. Ahora, en el segundo caso, acá sí, A y B tienen una sección en común, que sería esto. Entonces, ¿qué dice el concepto? Que B le va a quitar todo lo que tenga en común con A. O sea, le quita todo esto. Y como le quita todo esto, ¿a qué le queda? Solamente esta sección. Por eso esta sección está pintadita. ¿Por qué? Porque le quitas todo lo que tiene en común con A. ¿Vieron? Y por último, A menos B acá, ¿cómo sería? A yo le quito todo lo que tiene en común con B. O sea, B es esto. Entonces le voy a quitar todo lo que tiene en común con A. Por lo tanto, ¿qué te queda? Lo de afuera. ¿Te das cuenta? Es como una resta, por eso se le llama diferencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si fuera B menos A. Porque este fue A menos B. Sería al revés. O sea, ahora a A le va a quitar lo que tiene en común a B, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería. El concepto es este. X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. Por ejemplo, primer caso cuando son disjuntos, B menos A. Pero como ya saben, acá los conjuntos no tienen nada en común. Por lo tanto, el A no le quita nada a B. Entonces B menos A que es igual a B. Queda intacto el B. En el siguiente caso, cuando son intersección, como tienen en común esto, el A y el B, el A le va a quitar esta parte al B. ¿Y qué le va a quitar? ¿Qué le va a quedar al B? Solamente esta parte. Por lo tanto, esto es B menos A. Y por último, acá tenemos el B menos A. ¿Cómo sería? Cuando el B está dentro de A. Entonces tú dices, profe, pero A es todo esto. Entonces, si A le quita a B, le va a quitar todo lo que tiene, porque al final es todo, ¿no? Entonces, ¿significa que el B se queda sin nada? Sí, porque el A está afuera del B, o sea, lo toma. Entonces, por lo tanto, B menos A que es igual a vacío, porque le quitó todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la dirección de las diferencias, ¿no? Y vamos a hablar de la diferencia simétrica, ¿no? Ya hablamos de la diferencia, ¿entendieron un poco el concepto? Muy bien. En el caso de diferencia simétrica, es simplemente la unión menos la intersección. ¿Cómo así? La diferencia simétrica se representa como un triangulito, pero tiene una fórmula, ¿no? O mejor dicho, dos, que puedes interpretarlo, que es A menos B unión con el conjunto B menos A. O también puedes decir A unión B menos A intersección B. Cualquiera de estas dos formas es igual, ¿está bien? Entonces no te preocupes, es lo mismo. Usualmente el A triangulito o A diferencia simétrica de B
representan los dos costados. ¿Por qué? Porque, a ver, A menos B, ¿a qué es igual? Si tú a B le quitas A, ¿qué significaría? Le quitas esto, te quedas con esto, entonces A menos B. Si a B tú le quitas A, entonces a B tú le quitas A, esto en común, te queda esto. La unión de él con él, ¿qué sería? La diferencia simétrica. Ahí está. El otro caso es lo mismo, mira, A unión B, ¿qué es? Todo. Pero si tú le quitas la intersección de A intersección B, le estás quitando lo del medio. Por lo tanto, ¿qué te queda? Lo de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, cualquiera de las dos formas lo puedes interpretar. ¿Sí? Listo. Digamos que es más sencillo, ¿no? Eso de acá. Simplemente tienes que adecuarte a la fórmula. Y por último, el complemento. En el caso del complemento, ¿cómo es? Es el universo menos el conjunto, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo complemento de A, ¿qué significa? X tal que X pertenece al universo y X no pertenece a. ¿No? Es como que yo te diga, ¿cuál es el complemento eh, de un objeto? ¿No? O supongamos de un tornillo, ¿no? Un desarmador, por ejemplo. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque el tornillo con el desarmador, digamos que van de la mano, ya que eso ajusta, ¿no? Entonces, imagínense de esa manera. El complemento es todo lo que está fuera de él, ¿no? Es lo que está afuera. Entonces, el conjunto A es esto de acá, pero el universo es todo lo que está dentro del rectángulo. Y si tú al universo le quitas A, ¿qué te queda? Lo de afuera de A. ¿Está bien? Entonces, el complemento que es todo lo que está fuera del conjunto que te digan. ¿Está bien? Todo lo que está fuera del conjunto que te digan. Básicamente es eso. Ese es el universo menos el conjunto. Y por último, unas pequeñas propiedades. ¿Qué te pasa si te dicen el complemento del complemento de A? Porque recuerda que el complemento es una A con una rayita. ¿Ya? Entonces, el complemento del complemento de A, que es igual, A sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo le vuelvo a sacar el complemento a esta sección pintada, digo, el universo menos esto, ¿qué es? El conjunto A. Obviamente, ¿te das cuenta? Listo. En el otro caso, A intersección B, su complemento, ¿a qué es igual? A complemento, unión con B complemento. Listo. Esa es una propiedad. ¿Saben que lo puedes aplicar? Otra también es la de acá. A unión B, su complemento es A complemento, intersección, B complemento. ¿Saben? Ahora, si yo te digo el complemento del vacío, obviamente es el universo. Porque si tú al universo le quitas el vacío, ¿qué te da? El universo, lo mismo. O sea, te va a dar universo. En cambio, si tú pides el complemento del universo, va a ser el vacío, porque universo menos universo, si a tú al universo le quitas el universo, ¿qué te queda? Nada, pues, o sea, el vacío. Listo, chicos, entonces esas son básicamente las propiedades más importantes para comprender un poco las operaciones de conjuntos. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hablar de las leyes. ¿Está bien? Estas leyes de álgebra de conjuntos son muy útiles, para serles sincero. Hasta ahora hemos visto propiedades, ¿no? Que ayudan a de repente a explicar los complementos, la intersección y todo lo demás, ¿no? Para que entiendan un poco. Ahora vamos a hablar sobre qué propiedades y leyes de álgebra de conjuntos existen, ¿no? Que son ley de potencia, conmutativa, elemento neutro, complemento, así como existen la suma, resta, ¿se acuerdan? La propiedad conmutativa, el elemento neutro, acá igualito. Por eso siempre lo relaciono con números, porque números se parece mucho a esto, ¿no? Ya que tienen, digamos, la misma propiedad, ¿no? Propiedad asociativa, distributiva. ¿Ya? Pero bueno, comencemos. Cuando te digan A unión A, significa que es la misma, o sea, A, el conjunto A. Ahora, cuando te digan A intersección A, es igual a. Y cuando te hablen de conmutativa, ¿a qué se refieren? A que no importa el orden, sigue siendo el mismo, ¿no? A unión B es igual a B unión A. No importa cómo lo quieras poner la unión, al revés, ¿no? No importa. A intersección B es igual a B intersección A. No importa el orden tampoco. Si yo te digo A diferencia simétrica de B, es igual a quién? A B diferencia simétrica de A. Entonces son leyes que cumplen. Ahora, el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? Es aquel que no afecta, ¿no? O no modifica. Por ejemplo, si yo te digo A unión universo, obviamente es el universo, porque el universo abarca todo. Si yo te digo A intersección universo, obviamente va a ser A, porque A va a ser lo común que tenga con el universo. A unión vacío es A, obviamente, porque el vacío, digamos que no le aporta nada al A, ¿no? No le da un conjunto numérico, ¿no? Y si te digo A intersección vacío,
va a ser el vacío. Porque el único en común que tienen el vacío con el conjunto A, ¿qué es? El vacío. Ahora el complemento. Cuando yo te digo A unión complemento de A, es el universo. Porque el complemento de A es lo que está fuera de A. Y si lo unes con A, con el conjunto A, ¿qué te va a dar? El universo. En cambio, al contrario, si tú haces el complemento de A y lo intersectas con el conjunto A, lo que está fuera de A con lo que está en el conjunto A no tienen nada en común. Por lo tanto, el vacío viene a ser lo que tienen en común. Listo. Y por último, ya hemos visto pues esto. El complemento de un conjunto siempre es el mismo conjunto. La de acá es una propiedad también de diferencia de conjuntos. A menos B también lo puedes interpretar como una intersección, que sería A intersección del complemento de B. O también A menos B lo puedes interpretar así, que es el complemento de B menos el complemento de A. Y luego veamos las leyes de Morgan. Estas leyes de Morgan ya las hemos visto, pues, ¿no? Ahorita en las propiedades que hemos visto, ¿eh? La última, esto ya lo vimos. La asociativa es que no importa el orden, ¿ya? No importa el orden. A unión B, unión C, si está entre paréntesis, también es igual aquí en A unión B unión C, entre paréntesis, ¿no? Igual con las intersecciones. No importa el orden, cómo lo agrupes, al final es lo mismo. ¿Está bien? Y las diferencias simétricas de la misma manera. No importa el orden, simplemente lo mismo te va a dar si lo resuelves con el primero o de repente con el primero, ¿no? Da igual. Ahora, las distributivas hay que tener cuidado. Acá sí, solamente cumplen en las asociativas porque todos tienen el mismo, ¿no? Pero en la misma operación, pero en este cambio no. Mira, acá es unión y acá intersección. Entonces, ¿a qué es igual esto? Es igual a unión B, paréntesis, intersección a unión C. ¿Ven? En el otro caso, cuando es A intersección B unión C, sería A intersección B unión con A intersección C. Entonces parece como una multiplicación, ¿no? Donde se mantiene, mira, esto se queda igual acá y esto se queda igual acá. Y es como que esta unión afecta, ¿no? A unión con B. Intersección A unión con C. ¿Se dan cuenta? Parece una multiplicación, ¿no? A intersección B. Unión A intersección C. Ahí está. ¿Ven? Entonces es muy parecido a una multiplicación, ¿no? Operaciones combinadas. Y ahora, por último, si A y B son disjuntos, ¿qué sucede? A intersección con B es igual al vacío, ¿no? Porque si son disjuntos no tienen nada en común. A menos B es igual a A, B menos A es igual a B. ¿Por qué? Porque si tú le quitas a B a A, sigue siendo A, ya que son disjuntos, obviamente, porque son disjuntos. Eso hemos visto en los ejemplos, ¿no? Y B menos A es igual a B. ¿Por qué? Como son disjuntos, no tienen nada en común. O sea, el A no le quita nada a B. O sea, te queda solamente B. Lo mismo. Y por último, cumple que cuando son disjuntos, la diferencia simétrica de A y B es igual a A unión B. Y bueno, la absorción básicamente es una propiedad muy útil porque cuando te dan A unión con A intersección B, te da A. Y cuando es A intersección con la A unión B, es igual a A. ¿Saben? Digamos que esto es una propiedad útil, ¿eh? Cuando son de ahí de simplificar. Pero bueno, eso sería básicamente la teoría. Es un poquito amplia, ¿no? Es un poquito amplia. Vamos a un poquito entenderlo mejor con los ejercicios que vamos a ver ahora. Entonces comencemos con los ejercicios del día de hoy. ¿Qué dice la número 1? Te dice, si el universo, recuerda que cuando te ponen una U, usualmente es universo, es que x tal que x pertenece a los naturales, y te dicen que x está de 0 a 9. O sea, ¿qué significa? Que el universo es x tal que x, o sea, y yo sé que x es o sea, elementos del universo. Y está mayor o igual que 0, pero menor o igual que 9. O sea, ¿qué valores puede tomar x naturales? 0. ¿X puede ser 0? No, porque 0 es un número entero, no se olviden. Entonces comenzamos del 1. 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, 6, 7, 8 y hasta el 9, ¿no? ¿Por qué? Porque 9 es menor o igual que 9, obviamente. El 10 ya no puede ser porque ya no cumple la condición. Entonces, ¿estos qué son? Son los elementos del universo. Ahora, ¿qué es lo que te están dando de dato? Te dicen que A unión B complemento es igual a 069. Que A intersección B es igual a 127. Y que A menos B es igual a 35. Entonces, lo que tienes que hacer acá es graficar. Porque al final te están pidiendo cuál es la suma de los elementos de B menos A, ¿no? Eso es lo que te están diciendo.
Entonces, para resolver esto, dibujamos un conjunto rectangular. Luego, dibujamos el conjunto A y el conjunto B. Ahora, ¿por qué yo lo intersecto? ¿No? ¿Por qué asumo de que son conjuntos intersectados el A y el B? Porque te dan de dato que la intersección de los conjuntos tiene elementos. Por lo tanto, significa ¿qué cosa? Que se intersectan. ¿Ven? Entonces, vamos a completar. A intersección B es 1, 2, 7. O sea, ¿qué significa? Que los elementos en común que tienen A con B, ¿cuál es? Lo de acá. Entonces, ese 1, 2, 7, ¿dónde va? Va aquí. 1, 2, 7. Ahí los ubico. Ahora, si yo te digo A menos B es igual a 3, 5, ¿qué significa? Que a yo le quito los elementos de B. Y A es esto. A es todo esto. Pero si yo le quito los elementos que tienen en común con B, ¿cuál sería esto? Entonces, si le quito esto, ¿qué me queda? Lo de acá. Entonces, ¿esto qué sería? 3 y 5. O sea, acá ¿quién va a estar? 3 y 5. Estoy ubicando. Y por último, A unión B complemento es 0, 6, 9. Ahora, vamos parte por parte. A unión B, ¿qué es? Todo esto de acá. Entonces, ¿yo qué te dije? El complemento de un conjunto es todo lo que está afuera, ¿no? O sea, todo lo que está afuera, recuerden, esto es el universo, ¿no? O sea, todo lo que está fuera de él es el complemento. O sea, todo lo que está fuera de él sería el universo. O sea, ¿quién sería? Sería, a ver un ratito, ahora sí, sería todo lo de acá, ¿no? Esto de acá sería. Todo lo que está fuera de él, de la unión B, ese es el complemento. Por lo tanto, acá va 0, acá de repente pones el 6 y acá pongo el 9. Recuerden que lo de afuera también es parte del conjunto, pero del universo, ¿no? Entonces ya completé mis datos. Pero a ver, hay que identificar algo. Eh, el 0 lo están considerando acá, pero está mal, ¿ya? Este 0 está mal. Lo borramos, porque 0 no es un número natural, ¿ya? Lo borro. Listo, no importa, lo borré. Porque el 0 no es un número natural, está mal eso. Entonces, corrección, volvemos a lo mismo. Profe, ¿qué números ya sé? El 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 6 y el 9. Y profe, el 4 y el 8, ¿dónde tienen que ir el 4 y el 8? En el conjunto B, obviamente. Y lo pones ahí. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, complemento todos. Porque, a ver, en el universo tienen que estar todos estos elementos. Y donde falten, ahí tienes que ponerlo, ¿no? Para no afectar las demás operaciones. Porque si lo pongo el 4 acá, estoy afectando las operaciones, pues, ¿no? Si pongo el 8 acá, también afecta. Entonces, tienes que ponerlo donde no afecte a nadie, o sea, en esta parte del conjunto B. Y por último, ¿qué te están pidiendo? ¿Cuál es la suma de los elementos de B menos A? B menos A, ¿cómo sería? Al conjunto B le quito los elementos que tienen en común con A. ¿Qué elementos en común tienen con A? Esto. O sea, si este es el conjunto B, ¿con qué se queda B? Con lo de acá. ¿Y quiénes están dentro de B menos A? B menos A va a ser igual a ¿quién? A 4,8. Entonces. Y te piden la suma de elementos. 4 más 8, 12. Por lo tanto, la respuesta sería 12. Listo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso sería todo para el número 1. Fácil, ¿no? Fácil de entender. Si han visto la teoría, creo que lo están comprendiendo muy bien, ¿no? La idea es que vean la teoría, por si acaso. Entonces, luego no quiero problemas. Tienen que ver la teoría. Vamos a la número 2. ¿Qué dice? Si sabemos que los elementos de la potencia de A unión B es igual a 256 y los elementos de A menos los elementos de B es igual a 1, y sabemos que la intersección de A y B, sus elementos es 3, te piden hallar la cantidad de elementos de B. Entonces, vamos parte por parte. Lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a considerar mi gráfica de acá. ¿Ya? Esta grafiquita me va a servir. Pero antes hay que recordar que la potencia, y bueno, en el caso de elementos de potencia, ¿qué era igual eso? Era igual a, la fórmula decía, ¿no? Cuando tú quieres hallar los elementos de la potencia de un conjunto C, supongamos, ¿ya? ¿A qué sería igual? Es 2 veces elevado a la cantidad de elementos de C.
¿no? Entonces, ¿esto a qué sería igual? Esto sería 2 elevado a la cantidad de elementos de A unión B, porque eso sería lo que sería la potencia. ¿Y eso a qué es igual? A 256. Pero 256 es igual a 2 a la 8. ¿No es así? ¿O me equivoco? Está bien, ¿no? 32, 64. Sí, está bien. Entonces 2 a la 8. ¿Eso qué significa? Que 2 a la n, 2 a la cantidad de elementos de unión B que es igual a 2 a la 8. O sea, cantidad de elementos de la unión B que es igual a 8. ¿No? Por comparación, pues, ¿no? Las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ya hay la cantidad de elementos de A unión B. Ahora me han de dato la diferencia de elementos de A con B. Y por último, la cantidad de elementos de la intersección B, que es igual a 3. Entonces, ¿cómo se hace esto? Profe, estos son cantidad de elementos, no son los elementos. Pero se trabaja de la misma manera. ¿Cómo así? Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Tú sabes que la cantidad de elementos del conjunto A intersección B es 3. O sea, A intersección B, ¿qué es? O sea, obviamente voy a aclarar, este es el conjunto A y este es el conjunto B, ahora sí. Entonces digo, ¿cuál es la intersección de A bueno, ¿cuál es la parte de intersección de la sección, ¿no? De A intersección B, sería lo de acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta es la parte que los elementos, la cantidad de elementos es 3. Pero, profe, yo no sé cuáles son esos 3 elementos. No importa, ponle el número, o sea, la cantidad de elementos. Ahí está. Sigamos. Ahora, ¿vamos a trabajar entonces con cantidad de elementos en todos, profe? Sí. Acá te vas a poner cantidad de elementos, acá también, afuera también de repente si es necesario, ¿no? Vamos a ver. Sigamos. Luego te dicen que la cantidad de elementos de A unión B es 8. O sea, ¿qué significa? Que la cantidad de elementos de todo esto, en todo esto debe sumar 8. ¿Está bien? O sea, 3 más algo que va a ser en esta sección y más algo acá te va a dar 8. O sea, yo no sé cuánto hay acá. Entonces ponle X en esta sección. Esto vale X. Yo no sé cuántos elementos hay acá. Le pongo Y. Y digo, entonces, X más 3 más Y, que es igual a 8. Porque te están diciendo que la cantidad de elementos es igual a 8. ¿No? Por lo tanto, ¿a qué es igual X más Y? Es igual a 5. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya Y cuánto vale X más Y. Pero eso para qué me sirve? Porque acá te dan un dato más. La cantidad de elementos de A menos la cantidad de elementos de B es igual a 1. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las cantidades de elementos de A? Todo lo que está dentro de A. Todo esto es A. ¿Y cuánto sería entonces la cantidad de elementos? X más 3, ¿no? O sea, sería X más 3 menos la cantidad de elementos de B. ¿Cuál es B? ¿Cuántos están adentro de él? Y más 3. Listo. ¿Y eso qué es igual? A 1. Y el menos multiplico, ¿no? Menos por Y, menos Y. Menos por más, menos 3. O sea, igual a 1. 3 menos 3, 0. ¿Qué significa? Que X menos Y es igual a 1. Listo. ¿Y te das cuenta? X más Y es igual a 5, X menos Y es igual a 1. ¿Qué valores cumplen esta condición? Cuando X vale 3 y Y vale 2, ¿no? 3 más 2, 5. 3 menos 2, 1. ¿Qué significa entonces? Que X vale 3 y que Y vale 2. ¿Ya está? Profe, ¿y afuera no hay nada? No, porque no te hablan del universo, ¿no? No te hablan. Por lo tanto, no importa. Entonces, ¿a qué sería igual la cantidad de elementos de B? Porque te piden la cantidad de elementos de B. La cantidad de elementos de B sería todo esto. Porque todo eso es el conjunto B. Sería entonces 3 más 2, 5. ¿No es así? Sencillo. ¿Ve? Fácil. Ahí está. Lo estoy explicando como para los de primero y secundaria, por si acaso. ¿Eh? Para que me entiendan. ¿Ya? Listo. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Determine, sabiendo que A menos B intersección con B menos C, ¿no? Te empiezan pidiendo esta operación, sabiendo que A es X tal que X que pertenece a los naturales, sabiendo que X es divisor de 12. A ver, a ver, a ver. O sea, los elementos de A, ¿quiénes van a ser? Los divisores de 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Todos los números
que multiplicado te dan 12. Por ejemplo, 1 por 12, 12. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. ¿Qué significa entonces? Que estos son todos los divisores de 12. No hay nada más, pues, ¿no? Esos son los únicos. Sigamos. El siguiente, el conjunto B, que es x tal que x pertenece a los naturales, sabiendo que x es divisor de 18. Lo mismo. 1 por 18, 18. 2 por 9, 18. 3 por 6, 18. ¿Hay algo más? Creo que no, ¿no? ¿O sí? No, no, no hay. Listo. Sigamos. El último, el C, x tal que x pertenece a los naturales, sabiendo que x es divisor de 16. Por lo tanto sería 1 por 16, 16. 2 por 8, 16. 4 por 4, 16. Pero espérense, en un conjunto no puede haber repetidos, por lo tanto el 4 lo quito, ¿no? Y solamente me quedo con un 4. Listo. No se olviden, en conjuntos no pueden haber elementos iguales. Ahora, luego de hallar los elementos de A, B y C, lo siguiente que es operaré y hallaré. Entonces primero voy a hallar A menos B. ¿A qué sería A menos B? Entonces hay que recordar esto. ¿Qué te dice el concepto de A menos B? Que le voy a quitar todos los elementos que tengan en común B y A. O sea, a A le voy a quitar los elementos que tenga de B, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que tienen en común A y B? El 1, el 2, el 3, el 6 y nada más. Entonces, B, ¿qué va a hacer? B le va a quitar esos elementos a la A. O sea, le quita, le quita, le quita, le quita. ¿Y con qué se queda entonces? Con el 4 y con el 12. Por lo tanto, A menos B, que es igual 4 y 12. Ahora, si deseas, lo puedes graficar, ¿eh? Si deseas, lo puedes graficar. Estoy haciendo de otra manera para que aprendan. Ahora, la siguiente, B menos C. Lo mismo. Voy a quitarle los elementos en común que tengan B y C de C a B. Entonces, ¿qué en común tienen? 1, 2, nada más. No tienen nada más en común, ¿no? 4, no, 8 tampoco. Entonces, listo. ¿Qué te queda? Entonces, ¿qué le queda al B? 3, 6, 9 y 18. Porque esto le quita, ¿no? Eso le quitó. Entonces, ¿qué le queda? 3, 6, 9 y 18. Por lo tanto, B menos C es igual a eso. 3, 6, 9 y 18. Luego, estas dos operaciones, ¿qué pasa? Lo intersectas. Entonces, vamos a hacer la intersección entre estos dos elementos. Pero dime algo, ¿la intersección qué es? Los elementos que tienen en común. ¿Y qué tienen en común estos dos? ¿Tienen elementos en común? 4, 12. ¿Tienen algo en común? No tienen. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la intersección de estos dos, ¿qué es? El vacío. ¿Ven? Sería el vacío. Por lo tanto, si te piden dar como respuesta a los elementos, la cantidad de elementos del conjunto, ¿a qué sería igual? Sería igual a 0. Porque no hay ningún elemento, ¿no? ¿Ven? Fácil. Entonces, eso es una manera, y si no me creen, pueden hacerlo con las gráficas, ¿ya? Con las gráficas también sale de la misma manera, pero es bueno que lo sepan, ¿ya? Bueno, vamos a la 4. ¿Qué dice la 4? Dice, sean A igual a 1, 5, 7, 8, 9, B 1, 5, 8, 9, ¿no? Sus elementos, C es 1, 8 y D es 1, 9, 7. Te piden la diferencia simétrica de A y C menos B diferencia simétrica con D. Entonces yo podría graficarlo, ¿ya? Podría graficarlo para hacerlo un poquito más fácil, ¿ya? Vamos a graficarlo, ¿te parece? Aunque creo que va a ser un poquito complicado graficar esto, para serles sincero. Creo que sí. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Fíjate muy bien. Vamos a graficar primero C, porque es el que tiene menos elementos, ¿ya? Para que lo veas. C, ¿qué elementos tiene? 1 y 8, ¿no? Acá ponemos 1, acá ponemos 8. Luego, el que le sigue viene a ser el 1, 5, 8, 9.
O sea, ¿qué significa? Que el conjunto B lo toma el C, ¿no? O sea, el conjunto D que yo pongo acá, que esté afuera, va a ser, a ver, este es el conjunto C, que es un 8. Pero él tiene 1, 5, 8, 9, o sea, acá le pongo 5 y 9 y ya está. Ahí está, mira, el D que tiene al 1, 8, 5, 9. Sigamos. En el siguiente caso, yo veo el 1, 9, 7. Entonces, como dije, acá viene el problemita, ¿no? Ah, no, 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 me estoy confundiendo. Es el B, es el B, es el B. Un rato. Ahora sí. Era el B. No, no era el D, era el B. Ahora sí lo pongo. Sería 5 y 9. Listo, ahora sí. Me está confundiendo con el D. Ahora, el D es 1, 9 y 7. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el pequeño problema. ¿Cómo lo grafico el B y el D? Pero lo normal que yo debería hacer en este caso sería ponerlo por allá. Pero bueno, no hay que hacerlo por gráfica, ¿ya? Porque creo que es un poco más complicado, ¿ya? Mejor no les complico la vida. No se preocupen. No hay problema si la han copiado, ¿ya? No hay problema si la han copiado. Pero vamos a hacer con los conceptos, ¿ya? No importa. Yo quería hacerlo gráficamente para que lo entiendan también, ¿no? Cómo se puede hacer. Pero no se puede intersectar muy bien. Por lo tanto, no lo puedo trabajar mucho, ¿no? Entonces, hay que recordar el concepto. ¿A qué es igual la diferencia simétrica? Es A unión C menos A intersección C. ¿No es así? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es decir, a ver, ¿cuál es A unión C? A unión C sería estos dos. ¿No es así? Entonces, ¿qué te parece si mejor... Mira, vamos a graficar, ¿ya? Si lo has graficado, está bien, no hay problema. Vamos a graficar el A y el C solamente. Mira, vamos a graficar el A y el C. C a que era igual a 1, 8. Y A que es, como acá el A lo tiene al 1 al 8, está dentro el C. O sea, sería 1, 5, 7, 8, 9. ¿Qué le falta? 5, 7 y 9. Ahí está. Por lo tanto, dentro del conjunto, ¿a quién está? 1, 5, 7, 8, 9. O sea, esos son elementos incluidos, ¿no? El C está incluido dentro del A. Entonces yo te digo, A unión C a que es igual a todo esto. Pero si tú le quitas la intersección, ¿cuál sería su intersección de A y C? Lo de acá, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que tienen en común, y justamente es el conjunto C. Si tú le quitas a la unión la intersección, ¿qué te queda? Lo de afuera. O sea, ¿qué significa? Que esto que es A diferencia simétrica de C. O sea, sería 5, 7 y 9. ¿Cuál es la respuesta? 5, 7 y 9. ¿Ven? Entonces es más fácil hacerlo con gráfica, ¿no? Pero en este caso no lo puedo poner a todos juntos, sino lo tengo que analizar por separado. ¿Está bien? Sigamos. En el siguiente caso lo mismo. Vamos a ver el otro caso. B, diferencia simétrica de D. Esa es la misma fórmula. ¿Cómo es la fórmula? B unión D menos B intersección D. Y lo graficamos. A ver, acá yo veo un 1, 5, 8, 9 y acá veo un 1, 9, 7. Entonces, al parecer, este caso, ¿no? Este caso de acá va a ser un poco peculiar. ¿Por qué? Porque va a ser intersección, ¿no? Miren, ¿ah? Me doy cuenta que B y D, el conjunto B y D, tienen en común algo. ¿Qué tienen en común? El 1 y el 9. O sea, ¿qué significa? Que acá va a ir 1 y 9, ¿no? Y lo demás sería lo que sobra, ¿no? El B sería 1, 9, 5, 8. O sea, le falta el 5 y el 8. Acá le pongo. El D tiene 1, 9, 7. Se acaba el 7. Listo. Entonces, como son así, digo, a ver, B unión D, ¿qué es? Todo. ¿No? Todo. Y B intersección D, ¿qué es? Lo del medio. Por lo tanto, si yo le quito, ¿no? Esto de acá, toda la unión, ¿qué te queda? Los extremos, o sea, esto de acá. Por lo tanto, ¿a qué es igual entonces B, diferencia simétrica de D? 5, 7 y 8. 5, 7 y 8. ¿Listo? Y por último, te están diciendo que al elemento de la A diferencia simétrica de C le voy a quitar la diferencia simétrica de B y D. O sea, a él le voy a quitar él. Pero ya sabes,
Cuando hacemos diferencia simétrica de uno con otro, le quito lo que tienen en común, ¿no? O sea, si yo digo a él le voy a quitar él, ¿no? Le voy a restar porque básicamente están diciendo eso. Le voy a quitar los elementos en común que tienen. ¿Qué común tienen? 5 y 7. Por lo tanto, yo le voy a quitar él y él. ¿Y con qué se queda entonces este elemento? Con 9. Por lo tanto, la respuesta que es igual a 9. O sea, ¿a qué es igual todo esto? Al elemento 9. O al conjunto 9, ¿no? Bueno, no se le dice conjunto 9, ¿no? Sino al elemento 9 en este caso. ¿Está bien? ¿Listo? Fácil, ¿no? Sencillo. Listo, chicos. Sigamos con la número 5. Number 5. ¿Qué dice la número 5? Para dos conjuntos A y B, se tiene que A unión B es x tal que x pertenece a los enteros, sabiendo que x es mayor o igual que 2 y x es menor o igual que 8. Entonces, también te dan de dato que A intersección B es igual a 5, te dicen que A menos B es igual a 4, 6, 7, y te piden ver la suma de los elementos de B. Entonces, a ver, vamos a ver. Para eso hay que dibujar, pues, ¿no? Hay que dibujar dos conjuntos A y B. ¿No es así? Lo dibujamos, ahí está. Mira, lo pones el conjunto A y el conjunto B. Luego, yo digo, me están diciendo que tienen intersección. O sea, hay un elemento en común, que es el 5. Entonces, ¿el 5 dónde va? Acá. Porque ya saben, esto es la intersección, ¿no? Esta sección. Ahora, A menos B es 4, 6, 7. Ya sabemos la gráfica, ¿no? Cuando A le quito B, significa que lo que le queda, o sea, sería esto. O sea, acá ¿quién va? Esos elementos. 4, 6 y 7. Por último, me están diciendo de dato que A unión B, su conjunto, o sea, sus valores de A unión B, o sea, todo esto, ¿qué elementos tienen? De x mayor o igual que 2 hasta el 8. O sea, ¿cuáles son los elementos que faltan acá? El 2, el 3, está el 4, el 5, el 6, el 7 y falta el 8, porque también tiene que ser 8 menor que 8. Entonces, falta el 8. Y ya lo completé. Ahora sí cumple. Que los elementos de A unión B, ¿qué son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, cumple, ¿no? ¿Y qué te piden? La suma de los elementos de B. ¿Y cuáles son los elementos de B? 2, 3, 5 y 8, ¿no? Todo lo que está dentro del conjunto B. ¿Cuánto sería esa suma? 2 más 3, 5, más 5, 10, más 8, 18. Listo. Ya no lo pongo porque es evidente, pues no, ya. También para que lo apuntes, ¿está bien? Listo, fácil, sencillo, no está tan complejo como ven, ¿no? Ya con la práctica se van acostumbrando, ¿no? Eso espero, porque he explicado lentito, ahora estoy explicando un poco más rápido, porque ya se ha hecho esto. Vamos a la 6. ¿Qué te dice? Si sabemos que el conjunto C menos B es igual al elemento 7, 5, 6, si el conjunto C y el resto A, o sea, bueno, si la diferencia de A sería igual a 7, 9, 10, y yo tengo los valores, los elementos de A, B y C, ¿cómo, o mejor dicho, cuántos elementos hay en la parte sombreada, o sea, en estas partes sombreadas? Entonces te das cuenta que los conjuntos tienen una intersección. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto. Hay que encontrar los elementos que tienen en común los tres. ¿Y dónde se ubican los elementos que tienen en común los tres? Acá. Justamente acá, ¿no? Porque esta sección es la parte que tienen en común los tres conjuntos. Por lo tanto, acá va a ir lo que tienen en común. Entonces busquemos, ¿qué tienen en común los tres? El 1, no. El 2, tampoco. El 3, tampoco. El 4, sí, ¿no? Ahí está. El 5, tampoco. El 6, tampoco. Por lo tanto, no tienen nada más en común, solamente el 4. Entonces lo pongo acá. Acá va el elemento 4. Y voy descartando, voy borrando. Sigamos. Ahora, ¿qué elementos tienen en común A y B? ¿Dónde iría? Acá, ¿no es así? Acá iría. Por lo tanto, en esta sección que va a ir los elementos que tienen en común A y B. Ya sabemos que tienen en común el 4. Ya está en esta sección. Pero ¿qué más? 2, 3 y nada más. Por lo tanto, ese 2 y 3, ¿dónde va? Iría acá. 2 y 3. Y los elimino ya para no estar poniéndolos otra vez. 2 y 3. Sigamos.
Ahora, vamos al B y C. ¿Qué en común tienen B y C? B y C tienen en común el 10, el 9, nada más, ¿no? Solamente 9 y 10. Por lo tanto, digo, ¿la intersección dónde va? De B y C. Va acá. Pero el 4, profe, bueno, también está considerado, pues, porque el 4 es en común. Entonces, acá va el 9 y acá va el 10. 4, 9 y 10. ¿Ven? Chau, 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 chau. Para no confundirme. Y por último, A intersección C. ¿Cuál sería? En el caso de intersección C sería, eh, veamos, lo que tienen en común A y C, ¿cuál sería? 4, obviamente. ¿Qué más? 5 y 6, ¿no? 5 y 6 tienen en común también. Por lo tanto, ese 5 y 6, ¿dónde va? Acá. 5 y 6. Y lo borro, pues, ¿no? Plin, 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 plin. ¿Ven? Entonces, ya completé. ¿Pero qué me queda? Me queda 1, 7 y 8. ¿Y dónde van esos? El A queda 1, o sea, acá va. El 8 del B va acá. El 7 del C, o sea, ¿dónde quedaría? Solamente acá. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería, ¿cuántos elementos hay en la parte sombreada? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos hay? 4. Listo. ¿Ven? Profe, y este dato que me dieron acá, digamos que te sirve, ¿no? Porque mira, corrobora, C menos B que es igual. Es lo que te queda de lo que le quita de B a C, o sea, esto de acá. 5, 6, 7. O sea, ¿este dato no era necesario? No, no era necesario. Porque tú lo hemos deducido sin necesidad de estar usando ese dato. ¿Está bien? Listo. Entonces ya les dije la respuesta, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? Ya lo saben. Listo, vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? Una academia deportiva tiene 80 miembros, de los cuales 30 no practican ni atletismo ni fulbito. 20 practican atletismo y 6 practican fulbito y atletismo. ¿Cuántos practican solo uno de estos deportes? Entonces, a ver. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Tú sabes que una academia tiene 80 miembros, de los cuales te están diciendo 30 no practican ni atletismo ni fulbito. Entonces, ¿hay un universo, profe, en este caso? Claro, porque es una academia deportiva y ustedes saben que no solamente se juega o no solamente se practica deportes de atletismo y fútbol, ¿no? O fulbito. Entonces, vamos a ponerle que esto es atletismo, el conjunto atletismo y este es el conjunto fulbito. Y yo digo, a ver, yo sé que en total acá hay 80 miembros, ¿no? En total, o sea, contando con los que no juegan ni atletismo ni fulbito. Porque este es el conjunto universal de qué? De la academia deportiva, ¿no? El universo es la academia deportiva. Entonces me dice que son 80, ya. De los cuales 30 no practican ni atletismo ni fulbito. O sea, no están dentro de acá. ¿Dónde están? Afuera. O sea, los pongo afuera porque no juegan ni atletismo ni fulbito. Luego te dicen 20 practican atletismo y 6 practican fulbito. Y, no, te dicen 20 practican atletismo y 6 practican fulbito y atletismo. Entonces, esos 6 que practican fulbito y atletismo, ¿dónde van? Acá, en esa sección. ¿Por qué? Porque eso qué significa? Que juegan atletismo y también juegan fulbito. O sea, el 6 ¿dónde va? Aquí. ¿Pero qué más te decían? Que 20 practican atletismo. Profe, o sea, acá es 20. No, ten cuidado. 20 practican atletismo, o sea, todos ellos. Pero tú sabes cuánto vale el 6. ¿Cuánto sería acá entonces? 14. Ahora sí, 14 más 6, 20. Ahí está, 20 practican atletismo. Ten cuidado entonces. Ahora, ¿cuántos practican solo uno de estos deportes? Entonces, ¿cuántos juegan solo fútbol? Porque esta sección es cuántos juegan solo fútbol. Solo fútbol, que es muy distinto. En cambio, si yo te digo que hay una cantidad que juegan fútbol, es todo esto, ¿no? Cuando te digan solo, es muy distinto. Entonces, como yo sé que hay 80 miembros, yo digo, acá hay 20, acá hay 30, 20 más 30, 50. ¿Cuánto falta para que sean 80 miembros? 30, por lo tanto acá va 30. ¿Ven? Y listo. De esa manera puedes hallarlo. Y por último, la pregunta ahora sí vamos. ¿Cuántos practican solo uno de estos deportes? ¿Cuántos practican?
14 y 30, ¿no? Porque, a ver, 14 solamente practican atletismo y 30 solamente practican fulbito, solo fulbito. Entonces, ¿cuántos practican solo uno de estos deportes? 14 más 30, 44. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Listo. Sencillo, ¿no? Hay que saber interpretar. Y por último, ¿qué te dicen? En un avión viajan 120 personas, de las cuales la tercera parte de ellas beben, la quinta parte de ellas fuman, y 18 personas fuman y beben. ¿Cuántas personas no fuman ni beben? Entonces, voy a apoyarme de este cuadro que he hecho, ¿ya? Voy a bajarlo para no estar dibujando y perdiendo tiempo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer va a ser esto, fíjate. Voy a borrar esto. Borro esto de acá. Y borro esto y esto. Entonces digo, a ver, en un avión viajan 120 personas. O sea, el total, el universo es 120. Pero te dicen que hay personas que beben y fuman. Entonces acá voy a poner los que beben con una B y los que fuman con una F, como dicen los jóvenes. Ahora, la tercera parte de ellos beben. Te dicen beben, no te dicen solo. Como te dicen beben, o sea, todo esto. La tercera parte, ¿ya? La quinta parte de ellas fuman. Quinta parte de ellas fuman, o sea, todo esto. Ten cuidado, no te están diciendo lo de acá, ¿no? Solo, si te quedan solo, es esta sección. Pues, como te dicen fuman y beben, es todo, ¿no? Y por último te dicen 18 personas fuman y beben. Entonces ya saben dónde van 18. 18 va aquí. Listo. Entonces, 18 va acá. Porque fuman y beben en esta sección. Pero me están diciendo que la tercera parte de ellas beben. O sea, la tercera parte de 120, ¿cuánto es? 40. ¿No es así? Entonces, ¿40 dónde va? 40 es todo esto. Pero tú ya sabes cuánto vale esta parte, 18. Entonces, ¿cuánto valen los que solo beben? 22. Porque 22 más 18 es 40. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos solo beben? 22. Sigamos. La quinta parte de ellos fuman. ¿Pero cuánto es la quinta parte? 24. O sea, 24 de ellos fuman. Pero, profe, o sea, fuman todos ellos, pues, ¿no? Todo esto es. Pero tú sabes que esto vale 18. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le falta para 24? 6. O sea, ¿cuántos solo fuman? 6. Pero a ti te interesa eso, no te interesan cuántas personas no fuman ni beben. ¿Y cuáles son esas personas? Los que están afuera. Los que están afuera son los que no fuman ni beben. ¿Cuántos son? Lo que sobra. Son 120 en total. ¿Cuántos van acá adentro? 22 más 18, 40. Más 6, 46. ¿Cuánto falta para que sea 120? Sería 120 menos 46, 14, 74, ¿no? 74. Por lo tanto, la respuesta sería 74. ¿Cuántas personas no fuman ni beben? 74. Listo. ¿Se dan cuenta? Es simplemente saber interpretar, ¿no? Y hacer tus conjuntos. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy en todo caso. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Ha sido amplio el tema para que aprendan, ¿no? Que es el objetivo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense bastante y nos vemos en el repaso que ya se acaba el bimestre. Chau, chau, chicos. Hasta luego.